Soy Rogelio Campo Cardona y en este video les voy a hablar de la hibridación y el traslapamiento de orbitales como argumento matemático cualitativamente para explicar el enlace covalente en moléculas orgánicas. He sido reiterativo en videos anteriores que la teoría de la mecánica ondulatoria tiene soporte matemático y soporte experimental, y los orbitales atómicos como funciones matemáticas son el soporte matemático de esta teoría. También les mencioné en videos anteriores que la hibridación también es un concepto matemático, es una mezcla computacional de orbitales atómicos puros para obtener funciones matemáticas modificadas que compaginan mejor con la explicación o el cálculo matemático de las moléculas, teniendo presente su geometría molecular. En átomos del segundo periodo, átomos pequeños, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, particularmente, reconocemos tres tipos de hibridación, tres tipos de mezclas matemáticas. La hibridación sp3, que da lugar a orbitales híbridos cuya función de probabilidad está distribuida a lo largo de los vértices de un tetraedro, y es el modelo matemático útil para calcular moléculas tetraédricas, piramidales y angulares. También la hibridación sp2, que mezcla matemáticamente un orbital 2s y dos orbitales 2p, dejando un orbital 2pz puro sin hibridar. Los tres orbitales híbridos que se obtienen apuntan su función de probabilidad hacia los vértices de un triángulo plano, y por eso este modelo matemático es el adecuado para el cálculo de moléculas trigonales planas. Y la otra hibridación que se reconoce como figura matemática es la hibridación sp, que mezcla matemáticamente una función 2s y una función 2p, dejando dos funciones 2p sin hibridar. En este caso, los orbitales híbridos apuntan su función de probabilidad hacia 180 grados el uno con respecto al otro de manera lineal, y por consiguiente este es el modelo matemático apropiado para calcular moléculas lineales. El concepto de traslapamiento de orbitales atómicos es otro concepto matemático, es parte de toda la argumentación matemática que hay alrededor de la mecánica ondulatoria para explicar el enlazamiento químico. Una vez más, el traslapamiento de orbitales es un concepto matemático, es un proceso computacional, de tal manera que con los orbitales atómicos, trátese de orbitales puros u orbitales híbridos, se obtienen nuevos orbitales, nuevamente por interacción matemática, por trabajo matemático computacional, para obtener orbitales con los cuales se calcula la energía de los electrones que hacen parte del enlace químico. Entonces veamos como ejemplo el traslapamiento de orbitales s. Entonces una función matemática 1s con otra función matemática 1s, entonces de nuevo entran en un proceso computacional hasta obtener una nueva función matemática. Las funciones matemáticas nuevas, o sea, las funciones, los orbitales traslapados o solapados, también se llaman de esta manera, conducen a valores de energía inferiores que la energía a la que conduce el cálculo computacional usando orbitales atómicos puros, orbitales atómicos originales. Y esto explica matemáticamente o justifica matemáticamente el hecho contundente de que la naturaleza se inventó el enlazamiento químico
para disminuir la energía de los electrones, para disminuir la energía de la materia, de tal manera que enlazar químicamente conduce a estados mejores desde el punto de vista energético, y en estos cálculos matemáticos esto se ve completamente claro, de tal manera que con la nueva función matemática se calcula la energía de los dos electrones que ya están siendo atraídos por dos núcleos, y es mejor la energía, en términos de estabilidad, es mejor la energía de los electrones atraídos por dos núcleos que la energía de un electrón atraído por un núcleo y un electrón atraído por otro núcleo. También reconocemos entonces matemáticamente el traslapamiento de orbitales 1s con orbitales sp3, por ejemplo de carbono, también puede ser de nitrógeno, oxígeno, en general de los elementos del segundo periodo de la tabla periódica. Una vez más, a partir de dos funciones matemáticas u orbitales atómicos, en este caso una función matemática híbrida como es la sp3 de carbono con 1s, por ejemplo, de hidrógeno, conduce a una nueva función matemática que es lo que estamos definiendo como traslapamiento. En este caso es un traslapamiento sp3s, y es útil para calcular, por ejemplo, la energía de los enlaces carbono-hidrógeno en alcanos. Esta misma figura perfectamente se puede utilizar para calcular, por ejemplo, enlaces oxígeno-hidrógeno en el agua o enlaces nitrógeno-hidrógeno en el amoníaco. De manera similar, podemos entonces mirar matemáticamente el traslapamiento de un orbital sp2 de carbono con un orbital 1s de hidrógeno, y en este caso sería la forma matemática de calcular los enlaces carbono-hidrógeno vinílicos. Los carbono-hidrógeno vinílicos son aquellos hidrógenos enlazados directamente a un doble enlace carbono-carbono. Y también de manera análoga, el traslapamiento o mezcla matemática de orbitales sp híbridos de carbono con 1s de hidrógeno nos da la posibilidad entonces de calcular los enlaces carbono-hidrógeno de alquinos terminales. Es importante que nos concentremos en las nuevas funciones matemáticas resultantes del traslapamiento. Miremos que un traslapamiento sp3s, o sea, aquella para los enlaces carbono-hidrógeno en carbonos tetraédricos, da un enlace un poco más corto si se trata de traslapamiento 1s con sp2, y aún más corto todavía si es un traslapamiento 1s con sp. En otras palabras, un enlace carbono-hidrógeno de alquino terminal es mucho más corto. El enlace carbono-hidrógeno vinílico es de longitud intermedia, y el enlace carbono-hidrógeno más largo, de mayor longitud, es el enlace carbono-hidrógeno en carbonos completamente saturados. De manera similar, podemos entonces hablar del traslapamiento entre funciones matemáticas híbridas sp3 de carbono con sp3 de carbono, y sigo haciendo énfasis que también perfectamente puede ser sp3 de carbono con sp3 de oxígeno, sp3 de carbono con sp3 de nitrógeno. En todo caso, en este ejemplo particular que tengo en pantalla nos sirve entonces para entender de manera cualitativa, matemáticamente hablando, el enlazamiento carbono-carbono de los alcanos, de los hidrocarburos saturados. Ejemplo, etano, propano, butano, y así sucesivamente el resto de alcanos que hay en la naturaleza. Hablemos ahora del traslapamiento de aquellos orbitales 2pz y 2py.
Ya en este caso los traslapamientos no son a lo largo del eje de unión internuclear, sino de manera paralela. Entonces ahora los átomos se acercan el uno frente al otro, pero con sus orbitales de manera paralela. Entonces la mezcla matemática ahora conduce a otro tipo de función matemática. En este caso la resultante matemática se llama un orbital pi, en este caso pi de pz, porque pz fueron los orbitales que dieron origen a esta interacción matemática. Y este es la figura matemática que se usa para entender, por ejemplo, el doble enlazamiento carbono-carbono. De manera similar, así como se puede dar traslapamiento frontal, pz, también se puede dar traslapamiento frontal o paralelo, py. Veamos cómo aplicar estos conceptos de traslapamiento en moléculas sencillas con enlazamiento múltiple. Empecemos con el enlazamiento en el etileno. En pantalla vemos entonces el carbono, el núcleo está representado por el punto azul, un átomo de carbono con sus tres funciones matemáticas híbridas sp2. Tenemos entonces el otro carbono con igual hibridación y tenemos los 4 hidrógenos que van a terminar enlazados a los 2 carbonos en la molécula de etileno. Miremos entonces que por traslapamiento sp2 de carbono con sp2 de carbono, esto conduce a orbitales sigma carbono-carbono. El traslapamiento sp2 de carbono con 1s de hidrógeno y lo mismo en los otros 3 traslapamientos, entonces da lugar a orbitales sigma, en este caso orbitales sigma de sp2s. Entonces, una vez más, el que estoy señalando es un traslapamiento sp2 de carbono con 1s de hidrógeno e igualmente los otros 3 traslapamientos. Y el traslapamiento sp2 de carbono con sp2 de carbono entonces nos da un orbital sigma carbono-carbono, y este grupo de orbitales sigma nos da el esqueleto de la molécula de etileno, que como bien lo hemos enfatizado en este y otros videos, se trata de una molécula triangular plana y por eso le estamos aplicando el modelo matemático de hibridación sp2. Ahora, sobre el esqueleto que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior, vamos a mostrar el traslapamiento paralelo pz para dar entonces la nueva función matemática llamada orbital pi de pz. Y este traslapamiento es lo que en la notación o en el estilo de estructuras de Lewis representamos con una segunda raya en el caso de los alquenos. Entonces miremos ya todos los traslapamientos acumulados en la misma molécula. Entonces los traslapamientos que dan lugar a los orbitales sigma nos da el esqueleto de la molécula, y sobre el esqueleto de la molécula ensamblamos el traslapamiento pi, y de esta manera entonces entendemos la formación de la molécula de etileno, de tal manera que el doble enlace, lo que llamamos doble enlace, es realmente un doble traslapamiento, un traslapamiento sp2 de carbono con carbono, y el segundo traslapamiento es pz, y los enlaces carbono-hidrógeno entonces se forman por traslapamientos sp2 de carbono con 1s de hidrógeno. Miremos que el formaldehído se parece mucho en esta figura matemática al etileno. Ahora tenemos carbono
con sus 3 orbitales híbridos sp2, y en lugar de un segundo carbono tenemos es un átomo de oxígeno también con sus 3 orbitales híbridos sp2. Ahora entonces el carbono va a enlazarse a 2 hidrógenos, y por su parte el oxígeno no se va a enlazar a hidrógenos, pero en cambio en 2 de sus orbitales híbridos vamos a tener 2 pares de no enlace. Miremos entonces cómo se da ese traslapamiento. Efectivamente, el traslapamiento sp2 de carbono con sp2 de oxígeno nos da entonces el primer enlace carbono-oxígeno. El traslapamiento sp2 de carbono con 1s de hidrógeno y también el otro traslapamiento sp2 de carbono con 1s de hidrógeno nos da los 2 enlaces carbono-hidrógeno. Y en los 2 orbitales híbridos sp2 del carbono que quedan, entonces vamos a tener los 2 pares de electrones de no enlace. Ahora, sobre este esqueleto que acabamos de construir en la diapositiva anterior, del esqueleto triangular plano, entonces vamos a colocar el solapamiento pz-pz para darnos entonces la función traslapada pi de pz, que es lo que simbolizamos con la segunda raya en la representación de un doble enlace, en este caso carbono-oxígeno, para entender la formación del formaldehído. Y una vez más, entonces sobre el esqueleto del formaldehído formado por todos los orbitales sigma carbono-oxígeno y sigma carbono-hidrógeno, vamos a colocar el orbital pi para entender entonces el doble enlace carbono-oxígeno. Una vez más, entonces, un doble enlace carbono-oxígeno, bajo esta figura, con este paradigma matemático, se entiende como un doble solapamiento, de tal manera que el enlace carbono-carbono se forma por un solapamiento sp2-sp2 que da un solapamiento tipo sigma, y un segundo solapamiento que es el solapamiento pz-pz que da un solapamiento o traslapamiento tipo pi. Y en el caso de la molécula de acetileno o etino, estamos hablando ya de la formación de un triple enlace. Entonces ahora, como hicimos énfasis en este y otros videos, la hibridación o modelo matemático que mejor se adecua para este tipo de moléculas lineales es la hibridación sp. Entonces de nuevo tenemos un átomo de carbono con sus 2 orbitales híbridos sp apuntando 180 grados el uno con respecto al otro. Tenemos acá el segundo carbono también con sus 2 funciones híbridas sp apuntando 180 grados la una con respecto a la otra. Y tenemos entonces ahora las funciones matemáticas 1s de los 2 átomos de hidrógeno que se van a enlazar a cada uno de los carbonos. Muy bien, entonces ahora tenemos el traslapamiento carbono-carbono por traslapamiento sp2, el traslapamiento sp de carbono con sp de carbono, y traslapamiento sp de carbono con 1s de hidrógeno, y al otro lado lo mismo, traslapamiento sp de carbono con 1s de hidrógeno, y esto nos da el esqueleto de la molécula formada por el hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno, con geometría completamente lineal. Ahora como la hibridación de ambos carbonos fue hibridación sp, quedaron 2 orbitales pz puros, 2 orbitales py y pz. Entonces queda puros sin hibridar en cada uno de ellos el 2py y el 2pz. Entonces, sobre ese esqueleto lineal formado por hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno, vamos a hacer el primer solapamiento, vamos a simbolizar el primer solapamiento. Por ejemplo, en este caso sería el pz-pz para darnos el pi de pz, y ese solapamiento es lo que representamos o simbolizamos con una segunda rayita. Ahora, sobre este sistema del esqueleto molecular con un orbital pi de pz,
entonces vamos a representar el segundo solapamiento PY, como lo tenemos aquí representado, de tal manera que el segundo solapamiento, en este caso de PY con PY, es lo que representamos por una tercera raya en lo que es el enlace triple. De tal manera entonces que un triple enlace carbono-carbono también puede ser un triple enlace carbono-nitrógeno, un triple enlace en general, entonces lo entendemos como un triple traslapamiento. Entonces ese triple traslapamiento es primero un traslapamiento tipo sigma entre sp de carbono con sp del otro átomo, en este caso también de carbono. La segunda raya la entendemos como un segundo solapamiento. Ese segundo solapamiento perfectamente es un traslapamiento PZ con PZ. Y el tercer enlace o tercer traslapamiento, ya en este caso es PY. Y esto entonces nos da la idea de la geometría de un triple enlace. Las moléculas más grandes y más complejas se entienden sencillamente extrapolando los conceptos que acabo de explicar en este video, de tal manera que perfectamente el mismo concepto aplica a cualquier molécula sin importar qué tan grande o qué tan pequeña sea.